En esta comunidad siempre estamos hablando de gente que no coge esa y hay uno del que definitivamente hace rato yo tenía que hablar. Porque ese pana mío que está ahí se llama Lee Jun Fan y como yo no había hablado hasta este punto del papá de las MMA. Ese señor es el responsable de que a mí a un montón de gente nos diera con tirar pata voladora en la calle. Y si tú todavía no te has llevado de quién es que yo estoy hablando, ese pana mío que está ahí es Bruce Lee. Yo recuerdo la primera vez que yo vi una película de este tigre, yo quedé maravillado con la forma magistral en que él le partía la boca a otra gente. Yo salí de esa película sabiendo que mi destino era tirar mano para adelante. Había un canal aquí de televisión en RD que daban esa película los sábados y después de que nosotros veíamos eso salíamos para el barrio tirando pata voladora y haciendo muecas de que nosotros éramos los reyes del kung fu. Y de eso lío no fue una ni dos veces que salió una gente topa al tío y nada para el sobrino. Tú me vas a decir que tú nunca te identificaste con esa loquera de guay, tirando de que patada y que tú sí. Que tú nunca te paraste así en esa pose súper icónica del mío. Bruce nació en Estados Unidos, lo que pasa es que su papá era un actor famoso y vivía viajando de país en país. Desde que Bruce nació un carajito que tenía pila de problemas. Él tenía una miopía altísima y en la mayoría de películas y escenas que tú lo ves, él estaba con unos lentes de contacto puestos. Además de eso, él tenía problemas respiratorios y una de sus piernas era más larga que la otra. Los reales facts. Pero como quiera con todas esas situaciones, él estaba destinado a romper desde carajito porque según la tradición china y su folclore, si una gente nace en el año del dragón, en la hora del dragón, significa desde carajito que va a ser la paz. Su papá desde carajito lo metió en el cine, pero había una cosa que era actuar y eran la gana que él tenía de hacerle reacomodaciones faciales a la gente. El loco le gustaban las peleas desde carajito, él no podía ver bien, pero su gana de él darte una patada era más grande que su ceguera. Su pie y su mano tenían unos GPS apuntando directamente a donde él te tenía que dar. Así que él se pasaba la mayoría del tiempo que no estaba actuando, era fajándose con carajito en la calle. El loco tenía complejo de dentista porque cualquier vaina que tú le hicieras, él de una vez te sacaba un diente. Y así se la pasaba el mío cogiendo a todo el que le caía mal de Zamba hasta que un día que él tenía como 13 años, a él fue que le dieron el combo agrandado. Y a él fue que se apuntó en una escuela y ahí es donde él conoce al famoso Ip Man. Ustedes probablemente han visto la película de ese hombre. Ahí fue que este maestro le enseñó el Kung Fu, el Wing Chun y le enseñó disciplina y a comportarse y a controlar su ira. Pero eso no sirvió mucho porque el loco seguía dándole problemas a la gente en la calle y todo eso llegó hasta un día donde él le entró a trompar a un delincuente bien famoso y reconocido. Así que cuando él tenía 18 años, sus papás decidieron mandarlo para Estados Unidos porque tenían miedo o que lo trancaran o que lo sacaran del servidor. Vivía de hacer diligencia limpiando restaurantes y atendiendo mesas, pero él sabía que él no iba a hacer demasiado con eso. Así que él decidió apuntarse en la escuela. Él se apuntó en ese colegio. De una vez le quisieron hacer bullying porque obviamente el mío era chino y no sabía hablar muy bien el inglés. Había un lenguaje que él hablaba completamente a la perfección y era el lenguaje de señas. Él sabía señalarte perfectamente dónde quedaba el hospital más cercano. Él no tenía ningún tipo de discriminación. Él no tenía que ver con raza, color, tamaño. Su mano eran clasificación A para todo el mundo. Entonces obviamente la gente en la escuela empezaron a respetarlo porque no era heavy pasarse un par de meses bebiendo sopa y con un yeso puesto. Ahí él se dio cuenta que él también podía enseñar a los demás y abrió el instituto de Kung Fu. Entonces eso trajo un lío grandísimo porque él le enseñaba a todo el mundo, pero los maestros chinos decían que el Kung Fu nada más era para los chinos. Ellos estaban negados a compartir la sabiduría para soltar más. Ellos ya habían compartido el Chofán y el Chosui, pero la tiradera de mano, eso es sagrado. Entonces aquí es que la realidad supera la ficción porque estos son vainas que pasaron de verdad. Se armó un duelo secreto donde le dijeron, vamos a traer un campeón de China y si tú le ganas tú le puedes enseñar a todo el mundo. Bruce ganó ese pleito, pero ya él no se sentía muy cómodo con el Kung Fu tradicional. Y esos fueron los inicios de darle la idea para hacer su estilo que se llama Jeet Kune Do. Alguna gente dice Jeet Kune Do y otros dicen Jeet Kune Do. Entonces yo nada más sé decir Chofán, Lo Mein, Chosui. Vaina así que me dispensan, güey. En las artes marciales siempre hay una tiradera, que si este estilo es mejor que este, que aquel es mejor que el otro. Él entendía que ningún estilo es completo por sí solo. Él veía un estilo que tiraba una pata loquísima que él le gustaba, él lo cogía. Si él quería traer una gente, él aprendía del judo. Y por eso es que se le considera el papá de las artes marciales mixtas. Otra vaina con la que él vivía peleando era con el racismo, porque él se metió en amores con una jeva que se llamaba Linda y en esos tiempos las mezclas raciales no eran muy bien vistas. Nadie quería que ellos se casaran ni apoyaban esa relación, pero como la única opinión que importa en una relación es de lo implicado, ellos le dieron para allá e hicieron su diligencia.
También su otra lucha era por la discriminación en el cine. Como él tenía ya esa vena de actor, él se mudó para Los Ángeles a ver si él hacía su diligencia. Él era durísimo peleando, él seguro iba a poder conseguir un papel o hacer algo allá. Cogió para allá, buscase su cuarto y lo que encontró fue pila de racismo y no de plátano. Mucha gente no lo quería contratar a pesar de que el loco se robaba el show. Nadie tenía ese carisma ni esos movimientos que él hacía. Hasta que un día él consiguió el papel de Cato en el Avispón Verde y él era que parecía el protagonista. Ese loco andaba volando carro, tirándose de techo y haciendo fly vuelta maroma. Mucha escena de él había que grabar la parte porque ninguna cámara podía captar la velocidad a la que ese loco se movía. ¿Tú me estás entendiendo? A él había que grabarlo en cámara lenta y ajustarlo, era aparte. Y después de eso fue a la televisión y cogió todavía más fama, donde él enseñó el famoso puño de 1 pulgada. Él enseñó qué tanta fuerza él tenía con la potencia que él generó a 1 pulgada y hizo que una gente saliera volando para atrás. Pero aún así él como quiera no estaba avanzando mucho. Ellos decían que un asiático nunca iba a poder ser protagonista y que el acento de él no se entendía, pero como yo te dije, él no cogía esa y él le seguía dando para adelante. Un día su carrera casi se le termina porque él haciendo un ejercicio donde no calentó bien se hizo una lesión en la columna y duró un par de meses tumbado en una cama. Los doctores le dijeron que él iba a tener que soltar esa peleadera porque él no iba a poder nunca caminar normal, ni moverse igual, ni saltar, ni patear, pero él nada más dijo quién lo decidió, hizo su propia diligencia. Loco mío empezó a estudiar de anatomía y medicina, usó acupuntura y otro ejercicio para fortalecerse su core, y después de un año el loco andaba normal, tirando patas y volando techo de nuevo, que dijeron hasta que era un milagro que él pudiera caminar. En 1971 él volvió para Hong Kong y ahí fue que nació la verdadera leyenda, porque en Estados Unidos él no era muy relevante, pero en su país pues, se había vuelto una mega celebridad por el papel que él hizo como Kato. Consiguió un contrato allí en China y así procedió a grabar las películas que iban a cambiar el mundo de las artes marciales para sí. Porque aunque tú no lo creas, él nada más tiene 5 películas y con 5 películas él rompió todos los paradigmas que habían en ese momento. La primera película en la que él tuvo se llama The Big Boss y como tomó cierta relevancia entonces siguieron filmando. Entonces salió la película que se llama Fist of Fury, Los Puños de la Rabia en español si tú quieres decir. Y en esa película él representa a un héroe chino que se llama Chen Zhen, que vino desde Japón, que estaba estudiando porque a su maestro lo desinstalaron en China. Después vino Jet Li, hizo una versión de esa película que se llama Fist of Legend y después hizo una parte 2 que se llama Fearless, el mismo personaje en todas esas películas. Después de eso grabó The Way of the Dragon y esa es una de las más icónicas porque hay una escena donde él se la va a la trompa con Chuck Norris. En esa película salen un montón de gatos a cada rato en la pelea. Ellos incluso se curan y ponen a grabar los gatos en medio de los tigres dándose patas. Lo que pasa fue que cuando ellos fueron a grabar ese sitio, que era como un sitio abandonado, se dieron cuenta de que habían un montón de gatos viviendo ahí y ellos lo dejaron. Después estaban ellos con los gatos jugando en el set. Después de esa él grabó Enter the Dragon y esa es la verdadera película icónica de Bruce Lee. Esa es la que la mayoría de gente ha visto. Esa fue la que de verdad hizo que se produjeran en masa películas de artes marciales y que empezaran a abrirse dojo a nivel mundial. Esa película se trata de que meten un tro de tigre en una isla, darse a trompar entre ellos y hay un tigre que es el jefe, que es el delincuente que está haciendo sustancias ilícitas. Esas películas salieron un montón de gente icónica como este loco de Bolo Jun, que en siendo películas donde hubiera que desinstalar a una gente a trompar, él estaba como el malo. Incluso de esa película salió Jackie Chan, sí, ese que tú estás viendo ahí que le están jalando los moños. Ese Jackie Chan, y de ahí fue que salió. Bueno, ya él era un stuntman, pero antes de esa película él no había hecho ningún papel relevante. Además de que ahí fue que salió el póster más icónico que tú has visto. Ese póster seguro tú lo has visto en alguna barbería o en el cuarto de algún pana o tío tuyo. Además de eso, por primera vez se vio estos guantes en el cine, que son la inspiración de los guantes de MMA modernos. Lamentablemente Bruce no llegó a ver el estreno de esa película porque al final de esa grabación, cuando él tenía 32 años, él salió del servidor. Mío salió a los 32 años del servidor y hay muchas especulaciones de su salida, que si fue un golpe, que si lo mandaron a sacar, que si él estaba consumiendo alguna sustancia, no sabemos, pero el reporte oficial dice que fue una inflamación en el cerebro. El mío salió en medio de la grabación de una película que casualmente se llamaba Game of Death o El Juego de la Desinstalación. Esa película era como una torre donde él iba escalando y se iba enfrentando a diferentes personajes piso por piso. En esa película fue la primera vez que se vio el trajecito amarillo icónico y salieron gente como Kareem Abdul-Jabbar en esa película.
Y ese pana medía 7'2", y eso no era un truco cámara. Mira hasta dónde ese loco saltó con el pie que le podía dar en el caco a ese loco. El trajecito amarillo icónico que ha inspirado tanta escena en películas y videojuegos. Ellos no sabían si sacar esa película porque él no había grabado demasiada escena, pero lo lograron y salió 5 años después de su salida del server.